Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tendencias. En este episodio vamos a ver los jerseys feos. I'm looking hard, acting cool, highest on a padded bra, swimmer tights, hungry eyes, promising. Bueno, en este caso este jersey no parece tan feo como debiera ser, pero de eso se trata. Bueno, el 15 de aviento va a ser el Día Mundial del Jersey Feo. Entonces, ¿qué es eso? Pues ya es muy fácil. Hay que sacar todos los jerseys feos de la abuelina o de la mamá que tengáis por casa y ponerlos. ¿Para qué? Para ir a trabajar, para quedar con los amigos, para lo que sea. Un buen ejemplo de los jerseys feos son los que lleva Beverly en la serie de los Goldberg. A mí gustan especialmente los jerseys feos navidiegos, que tienen un montón de cosines, en plan renos con una nariz gigante, roja. Cada ellos un botón y suena. Esos son los mis favoritos. Y también hay otros ejemplos, como esos que tienen muñecos de nieve, elfos y demás. ¿Para qué podemos poner los jerseys feos? Yo la verdad que los pondría para ir a esa cena de Navidad con tu ma, tu pa, la abuela y tu hermano para chincharlos y obligarlos de paso que faigan el ridículo poniéndose un jersey también. Y si no, también ¿para qué? Pues para dar un poco más de vidilla el día a día en la oficina, en el trabajo y para les horribles cenes de empresa que son para algunos. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de los jerseys feos. ¿Qué podéis hacer? Pues correr, ir a la tienda y mercar uno, el del reno, que es el que más me gusta a mí, el del pingüino con la bufanda. ¡Ay, me encanten! Bueno, espero que os haya gustado y que os atrevéis a sacarlos a la calle. ¡Sacáis los jerseys feos ya! Vecinos, chao.